Bueno, hoy toca contar lo que son los gastos y la experiencia de vivir un mes ya. Ya llevo un mes viviendo en Atenas. En realidad ya voy camino a los 2 meses, pero ya tengo cerrado lo que fueron los gastos del primer mes en Atenas. Así que la idea es contar sobre cómo es la vida en Atenas y cuánto se necesita para vivir en Atenas, más o menos los gastos que uno puede llegar a tener por mes, basado en mi experiencia, que puede ser muy distinta a la de otro, pero bueno, de algo hay que agarrarse para contarlo. Lo primero que tuve que hacer, yo estaba en Barcelona, estuve viviendo en Barcelona, los que habrán visto los videos anteriores, ya tengo un video aparte de la vida en Barcelona, así que los que están interesados en vivir en Barcelona, pueden ir ahí, ya sea como nómada digital o no, porque se aplica un poco a cualquier persona que quiera vivir en Barcelona, así que pueden ver eso. Desde Barcelona yo me tomé un vuelo con Vueling, que es una de las empresas low cost para hacer vuelos cortos ahí en Europa. Y el precio del vuelo fue de 180 euros con las maletas incluidas, ¿sí? Recuerden que, al menos en mi caso, yo me muevo con una maleta de 20 y pico de kilos y otra maleta de la carry-on, la que uno puede poner arriba en la cabina del avión cuando te sentás arriba, y una mochila que la puedes poner debajo de donde vos te sentás. Ese combo, que es al menos para mí a lo mínimo que pude reducir todas mis pertenencias, encarece un poquito más los vuelos, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, sale. En mi caso lo pagué 180 euros y había más barato, bastante más barato, pero no... ¡Ah, mierda! Estoy muy cerca de la estación de trenes, por eso se escucha. En mi caso, como yo dependo de las reservas que he hecho, no podía modificar el vuelo, hacer todo ese quilombo. Preferí pagar eso, aunque me parecía un poco caro, suele estar mucho más barato. Yo salí a las 10:45 y llegué acá a las 14:40 porque hay una hora de diferencia, al menos en este momento del año. Así que bueno, vamos al gasto más importante, que siempre en Europa va a ser el alquiler, o al menos en la mayoría de los países de Europa es el gasto más importante. A partir de mi estadía en Atenas decidí no usar más los co-living, no porque no me hayan gustado, me encantó la experiencia de los co-livings, hay un video sobre los co-living que lo pueden ver, sino porque como esto yo lo armaba en bloques, yo voy armando bloques de 3 meses a donde voy a estar viviendo y con las reservas. Yo no sabía cómo me iba a ir con el co-living en Barcelona esos 2 meses y pensé que iba a ser una buena opción ya tener mi lugar, estar solo, trabajar tranquilo con Airbnb. Más allá de que me gustó la experiencia de co-living, me parece que está fantástica la Airbnb también, estando solo, y con el agregado de que en Atenas, al menos yo no encontré, miren que busqué bastante, no encontré co-livings similares a lo que me ofrecían en Barcelona y del mismo precio. Es decir, que acá, que en Atenas todo suele ser un poco más barato, increíblemente los co-living con habitación privada para trabajar en la habitación salían más caros. Increíbles, increíbles la verdad. Sí había lindos co-livings, pero para compartir, con habitaciones para compartir. No es mi caso, yo necesito mi espacio para trabajar tranquilo y demás. Bueno, no aplica el co-living. Entramos en los gastos del mes. Airbnb, para que puedas estar un mes, en mi caso fue del 3 de enero hasta el 31 de enero. Podrán ver el video del Airbnb, que lo voy a estar mostrando un poquito acá, lo voy a ir pasando, pero también voy a hacer un video aparte sobre la vida en los Airbnb. Así que el alquiler del Airbnb desde el 3 de enero hasta el 31 de enero me salió $805. No es de los más baratos, en Atenas hay más baratos, pero hay que entender una cosa, en Atenas, si bien hay alquileres por Airbnb más baratos, la verdad es que son medio. Si no tenés ningún problema, fantástico. Yo la verdad que no estaba dispuesto a resignar estar en un lugar que me sienta súper cómodo, así que acá preferí pagar más o menos lo que venía pagando en los co-living, pero estando solo, con un departamento espectacular para mí. Así que bueno, tampoco sé si espectacular, pero estaba muy bien. Lo que hay que tener en cuenta de los Airbnb, que probablemente ya lo debo haber contado en video de los Airbnb, al menos, pero me parece bien para este video, es que en Grecia, al menos cuando uno alquila Airbnb, no tienen el agua caliente como estamos acostumbrados, al menos en Argentina, que abrís la canilla y al ratito ya sale caliente. Eso no pasa acá.
Lo que tenés que hacer es, con una térmica, que está generalmente donde están las térmicas de las luces, de todo, prenderla un rato antes, 15, 20, 30 minutos, luego la tenés que apagar y ahí ya te queda el agua caliente para todo el resto del día. Algunos sí, otros, bueno, no dura tanto. En el caso del primer Airbnb era así, te alcanzaba con lo justo para bañarte con agua caliente, con lo justo. La verdad, eso a mí me molesta demasiado, no estoy acostumbrado, pero bueno, me tuve que acostumbrar y no es que era una falla del Airbnb, sino que es lo normal acá, o al menos acá en Atenas es así, y estoy en el segundo Airbnb y es igual. Sí he estado en hostels en Grecia y no es así, obviamente, porque imagínate, los huéspedes sería un caos. Así que para ese tipo de lugares, supongo que los co-living tampoco deben tener este problema, es así. Pero bueno, un detalle a tener en cuenta de lo que es la vida en Atenas, que lo cuento acá, lo podría haber contado después. Seguimos. Luego lo que gasté de supermercado, increíblemente, el primer mes gasté gasté el doble de lo que había gastado en Barcelona en promedio. Acá gasté 308 dólares y en Barcelona los meses anteriores había gastado la mitad, 150 más o menos. Eso tiene una razón y lo van a escuchar en muchos de mis videos y la razón se llama Mercadona. Sí, algún día me va a sponsorear ese supermercado. Mercadona tiene unos precios muy buenos y muy buena calidad, al igual que otros supermercados también, como el Día, Carrefour, que también suelen tener muy buenos precios. Acá en Grecia no encontré, al menos todavía, un supermercado que tenga esos mismos precios. Y aparte, con el agregado de que ese mes quise comer bien, digamos. Por ahí en Barcelona estuve comiendo... Igual no comí bien en Barcelona, pero no sé, acá se me fue un poquito la mano también. Cuestión, gasté el doble de supermercado. Si bien el hospedaje es más barato, el supermercado es más caro. Igualmente siempre la gran diferencia es el hospedaje porque es donde más se gasta. El seguro médico que sigo pagando, 42 euros, que ya hice un video aparte sobre ese seguro médico. Bueno, hay que tener un seguro, así que no queda otra. Teléfono, internet. Estando en el área Schengen, generalmente las empresas tienen itinerancia de datos y podés seguir tranquilamente. Es decir, si tenés un número de España o de Alemania o de Italia, de cualquier país del área Schengen, en otro país te va a andar bien con la itinerancia de datos. No tan bien como si tuvieras el número de ese país, ¿sí? Pero va a andar bien. Así que continué con Orange, que es la que yo tenía. Bueno, finalmente terminé gastando 30 dólares, en internet porque necesitaba un poquitito más, ya que el ciclo de Orange es de 4 semanas, no es de un mes exacto. Y bueno, nada, le agregué un poco, terminé gastando 30 en lugar de 20, que era lo que venía gastando en España. Seguimos con los gastos. En el transporte público, acá se me fue la mano con el gasto porque todavía no sabía algo que espero poder ayudarlo mucho con esto, que se llama Athena Card. Personalizada, personalized. Es una tarjeta con la cual te podés mover por todo el transporte público de Atenas. Depende qué le cargues, de manera ilimitada o no. Bueno, eso lo vas viendo. Con lo cual, los primeros transportes públicos fui pagándolos de a uno y eso me hizo encarecer. Luego, cuando encontré la opción de la Athena Card, necesitaba el paquete que incluye todo por un mes, o sea, todo el transporte ilimitado por un mes y aparte el del aeropuerto, todas las veces que vos quieras, porque tenía que hacer un viaje a Londres que me quedaba, necesitaba ir al aeropuerto, así que lo incluí. Eso me salió 45 euros. Con el resto de los viajes que fui pagando me quedó en el gasto total, me quedó en 69. Así que nada, tener en cuenta esa consideración, en realidad hubiese sido 45 o 27 si pagás solamente el transporte público y no está incluido el aeropuerto. Eso lo voy a detallar después. En las salidas, en restaurantes, gasté 40 euros. Comer en Grecia es barato, eso los restaurantes, con respecto a los otros países, así que está bueno que se den esos lujos. En viajes fui a Meteora solamente en enero. Fui por 2 noches a Meteora, voy a hacer un video especial sobre Meteora que vale muchísimo la pena. Creo que es una de las mejores cosas de Grecia, a pesar de que históricamente no es algo súper llamativo. Hay lugares muchísimo más históricos, pero es un lugar mágico. Gasté 82,7 dólares, que fueron 2 noches, más el tren de ida y vuelta, y algo más que gasté entre las entradas a los monasterios, 13 euros más, lo que da un total de eso.
cambios de dólar a euros, que esto siempre es algo que si ganás en dólares lo tenés que hacer, porque bueno, yo gano en dólares, así que los precios los doy en dólares y tengo que agregar esto, sí o sí. En los cambios perdí 28 dólares. Y la ropa que me compré, la camiseta del PAOK, que es la que está ahí, esa camiseta me salió 50 dólares. Es de las más baratas, es un equipo de primera división y era la que estaba en oferta y justo me caía muy bien ese equipo, de la región que me gustaba, bueno, todo. Y con el nombre de la 10, Alejandro Magno, dice ahí, fenómeno. Eso fue todo mi gasto que tuve en el mes de enero. Tengan en cuenta esas salvedades, ¿sí? Tengan en cuenta los detalles que mencioné, que a veces por no saber pasan estas cosas. Y justamente hago este video para que alguien que esté por ir a Grecia aproveche de la experiencia que yo tuve y pueda corregirlo. Ahora voy a seguir con detalles particulares de la vida en Grecia.